Estaba en bibliotecología. Y ahí nos pusieron una mesa. Hola, ¿cómo Y cuando la estás? gente venía acá. de luz en el edificio, el tráfico. Hola, ¿cómo le va, ¿Cómo muchacha? ¿Cómo estás? dice? ¿Qué haces? ¿Cómo te va? No te acordás de mí. No, a ver. Yo sí me acuerdo. Pero vos no. ¿Cómo? Laura Valle. Ay, mira. ¿Cómo han pasado, viste? Entré acá y... A mí me pasaron 50 años por arriba, nena, de que me recibí. Ya 50. Nos queríamos acordar. Recién me 50. llamó la gorda San Román y me dijo, me quedo dormida. Bueno, la vení, San te le digo. Román. Pero bueno, llamé a algunas, pero bueno, algunas tenían compromisos, otras. Y nos queríamos preguntar, ¿en qué año se cerró la carrera? Que nada, no te justo estaba saludé. hablando ¿Qué de tal, eso. Karina? ¿Cómo estás? Encantada. No se cerró. No, Por lo estábamos menos vos no juntos. encontraste Yo no resolución. encontré resolución. A mí me parece, decirle, ¿no fue cuando fue el golpe? Claro, Ah. en pleno, en el 76. Sí. Yo no me enteré nunca de nada en nuestra carrera, pero mi hermana, que estaba en la misma época que yo, que estudiaba antropología, Ah, otra también. ella, a ella le, bueno... Bueno, esa fue sí, una de las que señalaron los militares para sacar también. Psicología, antropología y Bueno, pero bibliotecología. psicología después ya la habían mandado a la Siberia. No, eso fue No, eso después. fue mucho Bueno, después. acá estaba, Mucho psicología, después. antropología y bibliotecología sentenciada por los militares para Bibliotecología, ¿qué era? Nada. borrarla del Pero- mapa. Pero no por, ¿Qué pasó? No por la militancia, sino a lo mejor por lo que Claro. significa la carrera. ¿Qué pasó? ¿Qué Claro, pasó? No por la militancia. Ah, por- o Para mí fue muy necesario porque yo trabajaba en la universidad y quería tener un título universitario, tenía un título provincial. Me basé en las enfermeras porque había salido la carrera universitaria de enfermería y yo veía que no tomaban las enfermeras de Cruz Roja sino las universitarias y dije, esto va a pasar lo mismo porque esta carrera va a seguir la universitaria, cosa que no pasó, pero bueno, para trabajar me va a hacer falta ese título. Entonces empecé de nuevo la carrera y la cursé regularmente. Fue en la época también de los militares dentro del país, época en que para estar acá en Humanidades había que saber correr. ¿Qué tal esa experiencia de cursar en Humanidades? Una de las primeras graduadas de Sí, Humanidades. la primera promoción, yo me apunté, fue cuando recién se inició la carrera. Bien. Lo bueno fue que la carrera anterior tenía 2 años y cuando se estableció esta se hicieron 3 años. El último año era cursar 5 materias a elección, porque había algunas dos que podían ser elegidas uno o la otra. Entonces, de las carreras de acá, de la facultad. Entonces eso aumentó nuestro conocimiento bibliotecológico, fue durante esos 2 años primero. Éramos amigas de antes, vecinas, vivíamos cerca y después nos inscribimos 3, que seguimos hasta el día de hoy, siendo amigas y bueno, para mí fue una época fantástica, convulsionada desde el punto de vista de la política, pero nosotros no participamos en nada, así que para mí fue una experiencia maravillosa. Tengo muy presente todos los profesores, el profesor Dimitriov, la señora María del Carmen Aravena, que era la directora de la Biblioteca Central acá, José Strani. Después había quien daba los prácticos, Graciela Brecht. Y había, después, como contó Marita, teníamos que hacer al final materias complementarias de cada una de las carreras, porque en esa época la carrera era más enciclopedista, no ahora con todas las tecnologías que será totalmente diferente. Bueno, nos recibimos juntas. Sí, prácticamente. Yo tuve poca actividad en cuanto a lo que se refiere a todas las partes de la biblioteca. Trabajé sí en el Instituto de Historia junto a Mariana Baravalle, y ahí tuvimos una experiencia un poco traumática porque a mí el ejército fue a hacer un allanamiento y bueno,
y a partir de ese momento fue muy difícil insertarme de nuevo en la universidad, en la facultad. Sí. Yo me acuerdo que sentíamos desde las aulas, cuando empezaban en la calle a juntarse con los tambores y a cantar y a gritar, y yo salía del aula corriendo y bajaba las escaleras, que ahora ojalá pudiera bajar una escalera de esa manera, pero bajaba corriendo porque corría hasta la calle de San Luis a tomar el colectivo para irme a mi casa, porque te agarraban en la puerta, ¿viste? Así que eso es lo que recuerdo, y recuerdo que me gustó mucho cursarla. Fue una carrera muy linda. Fue una muy buena linda. experiencia. Entonces, pues imagínate que nuestro plan era rendir mecanografía, calcular. Sí, sí. Sí, ahora si tuviéramos Para hacer las fichitas. Sí, Para nada que ver. Para después aprender a hacer las fichas. Había que tener 2 idiomas a elección, el inglés básico y había un complementario. Francés o alemán. Francés, alemán, podías hacer, portugués lo podías hacer, pero no era alguno de los sajones. Así que bueno, para mí particularmente fue una experiencia muy enriquecedora, y además que de aquí después yo fui ayudante de segunda ad honorem en una materia? Catalogación, administración de biblioteca. Durante, creo que he estado como 3 años, una cosa así. Pero después con los años fue la motivación de estudiar otra carrera, que fue museología, que estaba muy vinculada a la bibliotecología. Absolutamente. Y bueno, tuve la oportunidad de armar 2 museos acá en Rosario, uno en la Bolsa de Comercio y otra en el diario de la Capital. Y bueno, y a raíz de eso, mi actividad, que me sirvió mucho la parte de bibliotecología, porque después también armé un archivo. Claro. En el hogar del huérfano, y eso me volvió a vincularme con la profesión. Ahora, si tuviera que empezar a trabajar ahora, tendríamos que empezar otra vez la carrera, porque ya no... es muy distinto. ¿Los profesores? Sí. Los profesores me gustaron mucho, me llevé muy bien, tuve muy buenas notas. Sí, de Strani, Dimitrov, y después los de las carreras, porque cursábamos la materia de ingreso a las distintas carreras, a letras, teoría literaria, introducción al estudio del arte en arte, dábamos los 2 idiomas, francés e inglés, di filosofía, di sociología, di psicología, todo eso me encantaba, porque yo soy perito mercantil porque a mi madre se le ocurrió, pero tendría que haber hecho una carrera pedagógica porque era lo que más me gustaba, y esta carrera me dio la oportunidad de cursar esas materias, viste, que era lo que me gustó hacer. Yo recién decía que filosofía con el profesor Vasconi, yo daba la clase sentada en el salón de actos como si estuviera escuchando una conferencia, y así rendía después. No tomaba nota porque daba la clase de una manera que a vos te quedaba, no sé si porque me gustaba muchísimo, pero me encantaron las clases con él. Era un nivel que nunca había tenido. Y eso aumentó nuestra cultura general. ¿Cuáles eran esas materias? Claro, eran filosofía o introducción a la filosofía o filosofía filosofía cultural. Introducción a Bellas Artes, que era eso, o historia del arte. Psicología, sociología, introducción a la historia, ¿no? Claro, introducción a la historia o historia historiográfica, algo así, ahora no me acuerdo, pero yo hice introducción a la historia con Güemes, que era una eminencia que venía de Buenos Aires, y como contó Laura, daba unas clases en el salón de actos que se sentaban hasta en la ventana los alumnos. Y no eran clases pedagógicas, eran clases conferencias. Y se paseaba ahí en el salón de actos así, y hablaba. Todo el tiempo hablaba. Vos no podías tomar apuntes, nada, pero era una eminencia. Eso es un recuerdo hermoso porque a mí me dejó muchos conocimientos y me abrió la ventana y la puerta a muchas otras cosas. Bueno, después me llamó una de las profesoras, que era Beatriz Tabano,
que había un rector de la universidad que fue fantástico, muy poco valorado en su momento, que era el doctor Ricomi, que tenía toda una formación muy buena en el extranjero, y entonces él creó un centro de información y documentación científica, que era el avance, no era la biblioteca tradicional, viste, como está acá, Era con el los CIDOC. libros. Era el CIDOC, el famoso CIDOC. Entonces la puso a Beatriz Tabano como directora, ella fue armando un equipo, no éramos muchos, pero 3, 4 personas, me llamó, concursé y entré y trabajé 15 años ahí. Primero en el rectorado, después fuimos a la casa de Moreno y Santa Fe, ¿viste dónde ahora está la segunda? Y después fuimos al entrepiso de la Biblioteca de Derecho y Agrarias, ahí en donde está ahora la Facultad Sí, de... de Derecho en Córdoba. Exactamente. O sea, y después todas las otras materias que se llamaban del tercer año, que eran las materias que agregaban esa parte de conocimiento, todos fueron muy buenos profesores. En aquella época, filosofía se distinguía por ser una facultad con profesores de muy buen nivel, sí. Y había profesores que compartían con las otras carreras, ¿no? Eran específicamente de las otras carreras. Es decir, uno hacía esa materia como un conocimiento previo. Incluso hubo muy pocas de bibliotecología, no sé si habrán sido 3 o 4, que después siguieron alguna de esas carreras. Sí. Qué bueno eso. Sí. Bueno, ahí estuvimos hasta que yo me fui con el retiro voluntario, pues yo me casé y me fui a vivir a Mar del Plata unos años. Me ofrecieron el mismo cargo, pero allá no había un CIDOC. Yo una biblioteca tradicional ya no puedo Ya no ir. puedo. No, porque la parte de todo lo que se hacía en el CIDOC era apasionante. Era muy apasionante. Y después, bueno, vinieron acá todas las relaciones que uno va haciendo, y después me ofrecieron un trabajo, y la universidad, la verdad que le agradezco infinitamente por todo lo que me apoyó cuando me ofrecieron un trabajo en Buenos Aires, todo relacionado con las bibliotecas, cuando en Buenos Aires estaba el rector del ICH, e hizo un programa a nivel nacional de compras centralizadas de revistas científicas para no duplicar, viste, como existían los catálogos, para no duplicar las compras de todos los institutos que dependían del CONICET. Entonces lo centralizó en la Universidad de Buenos Aires, trajo una persona de Córdoba que le llevó el proyecto y tenía un apoyo de la UNESCO. Entonces él fue buscando gente de varias universidades del país, así que estuve trabajando 2 años ahí, y gracias a eso también seguí. Después, cuando terminó, necesitaba yo 1 año más porque me había inscrito en la licenciatura en la Universidad del Museo en Buenos Aires, y la Universidad de Rosario me acompañó y me permitió estar 4 días en Buenos Aires y 2 días acá, pero pagándome el sueldo completo, así que infinitamente agradecida. En letras estaba introducción a la literatura, estaba crítica literaria, que es la que yo hice, que me ha venido fantástico para clasificar, y historia de la literatura, algo así, y lingüística, que me hubiera gustado hacer lingüística, pero bueno, eran cargas, eran materias anuales, y eran cargas muy grandes para hacer 2 materias, por ejemplo, en ese año, imposible de esas. ¿Y trabajaste acá en Y trabajé, yo entré siendo todavía estudiante. Se hizo un claro en la Biblioteca Central, alguien que se jubilaba. Se fue, no se jubilaba, se fue pedido del decanato como secretario privado del decano, y quedó ese cargo vacante. Y entonces yo entré, y bueno, y ahí estuve hasta el 76 más o menos, que me fui al centro de cómputo de la universidad. Y bueno, eso es lo que te puedo decir. Linda experiencia. Sí, Más allá del contexto político. Claro, sí, pero uno creo que como no estaba metida políticamente en nada, no era consciente. Yo seguía viniendo de noche y seguía saliendo tarde, corría al colectivo, viste, ya te digo, como que uno estaba segura, era joven, estaba segura de que a mí no me va a pasar, viste, son esas cosas hasta que te pasa, pero bueno, por suerte no. ¿En qué año terminaste? Y terminé en el año
70 o 71 por ahí, sí. Bueno. Y bueno, no, mentira, en el 71 ingresé. Yo terminé en el 76 o 77, claro, porque yo estaba embarazada cuando terminé la carrera. Sí.